100 años del Comité Olímpico, del Movimiento Olímpico en México son sumamente importantes. Es un honor que este movimiento sea parte de la historia de un gran país como México. Historias que se pueden contar muy fácil cuando dices tenemos campeones olímpicos, tenemos subcampeones olímpicos, tenemos medallistas de bronce, tenemos finalistas olímpicos, tenemos participantes olímpicos, se puede decir fácil, se puede hablar muy sencillo, pero es toda una larga historia y todo empieza cuando el barón Pierre de Coubertin se sienta a platicar con Bestegui, con el señor Bestegui, y le platica del movimiento olímpico con todo ese ánimo, con toda esa característica que le daba el barón Pierre de Coubertin cuando hablaba de los Juegos Olímpicos, cuando hablaba de lo que era el deporte, de lo que podía, de esa esencia tan importante, y cómo Bestegui se llena de esa pasión y le informa al entonces ministro de Relaciones Exteriores que ha aceptado representar a México en el movimiento olímpico internacional. Entonces, es una historia que a México le ha dado prestigio, honorabilidad, atletas que son héroes, y también creo que le ha dado la oportunidad de demostrar que México es un gran organizador de eventos internacionales. Por supuesto, en este sentido, el movimiento olímpico ya lo menciona, ¿no? Es también importante dentro del desarrollo de los países, ¿no? Porque el movimiento olímpico no nada más apela al deporte, ¿no? Sino a la paz, a muchos valores universales, ¿no? Que ayudan a la evolución del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante ha sido eso, si podemos abonar un poco más, el movimiento olímpico en el desarrollo social de México? Creo que esa es una pregunta muy importante porque en 1968 se llevan a cabo los Juegos Olímpicos en nuestro país, pero se tuvo que hacer un trabajo previo de grandes diplomáticos del país que entienden que necesitan un evento que pueda demostrarle al mundo de lo que es capaz nuestro país y que tiene que salir al mundo a enseñar las capacidades México. En este sentido, el movimiento olímpico es el primer gran desarrollador del deporte mexicano y se demuestra en el 68 con el número de medallas que se obtienen, pero también con el número de atletas que participan, cuando se crea toda una emoción. Y claro que hubo contextos sociales crudos, difíciles, pero que son parte también de un movimiento, ¿no? Que también son parte de todo este desarrollo. Se crea una infraestructura deportiva, se empieza a pensar que México puede ser de los grandes países en el deporte olímpico y en el deporte mundial, y se tarda 20 años el gobierno, porque empieza en 88, por primera vez se crea un instituto para procurar una política pública en el deporte. Entonces, todavía se tarda 20 años el gobierno en entender la importancia de una política pública deportiva. Entonces, el Comité Olímpico no crea políticas públicas, pero sí puede incidir. Y eso creo que es un valor agregado que da el movimiento olímpico a nuestro país. Es un gran aportador de temas importantes. Es reconocido el trabajo de un arquitecto como Ramírez Vázquez, donde lo ven en el mundo y dicen, oye, este diseño de México ha creado historia, está permanente en el Museo Olímpico del COI. Hay un espacio especial para México en cuanto a lo que creó en el 68. Fueron juegos que cambiaron el diseño en diferentes modalidades en los juegos, y bueno, pues yo creo que eso es lo que la gente reconoce del movimiento olímpico. En este sentido, habla de los Juegos del 68, ¿no? Lo importante que fueron, ¿no? En el desarrollo del Comité Olímpico. Pero bueno, es cierto que se cumplen 100 años y hay que mirar hacia atrás, pero también hay que mirar hacia adelante, ¿no? Ahora con la candidatura, ¿no? O con la idea, ¿no? De organizar unos Juegos Olímpicos 2036 o 2040, yo creo que apela a lo mismo, ¿no? Seguir evolucionando, ¿no?
Yo creo que México debe de entender que el modelo deportivo de nuestro país está obsoleto y que el movimiento olímpico lo está entendiendo, lo está aceptando y que nos debemos de manejar con transparencia, con una gran disciplina cuando se tienen recursos públicos, tiene que haber una gran transparencia, pero también en el deporte debe de haber una gobernanza clara para que esto funcione. El movimiento olímpico ha entendido que los cambios globales ya nos alcanzaron. Y nosotros tenemos que entender que para que haya un cambio, que tú puedas asegurar la participación de los atletas en los ciclos olímpicos, tienes que manejarte con transparencia, tienes que manejarte con gobernanza, tienes que manejarte ya únicamente pensando en cómo vas a cuidar y proteger a los atletas, que haya un espacio seguro para los entrenamientos, pero también entender lo que dice el Comité Olímpico Internacional y nos lo deja claro nuestro presidente Thomas Bach. Tenemos que entender que el Olimpismo 365 tiene que estar en nuestro país con una vanguardia clara de que tenemos que estar en todos lugares los 365 días para todos. Que el deporte no solamente sirve para ganar medallas, sino significa el deporte un desarrollo social, una mejora para la salud, que es un tema de valores, pero que también crea desarrollo para un país. Entonces tenemos que ahora hacerle ver a la gente que México tiene condiciones. Sabemos que hay críticas por levantar la mano y decir que México quiere volver a organizar unos Juegos Olímpicos, pero es muy importante entender todos los cambios que está haciendo el COI, porque se está quedando también ellos en un momento coyuntural que pueden, si los juegos no se modernizan, si los juegos en el sentido de las necesidades globales no se ajustan, pues también estamos en peligro de extinción, ¿no? Por supuesto, acá más o menos ya, digamos, tocamos esta parte, pero sí me interesa también saber cómo se ha adaptado el COM, ¿no? El Comité Olímpico Mexicano a estas nuevas épocas, ¿no? El olimpismo ha cambiado mucho, como ya lo menciona, y cómo ha sido desde que usted llegó a la presidencia del Comité Olímpico Mexicano esa labor de actualizarse, ¿no? Y de fortalecer el movimiento olímpico aquí en México. Pues no ha sido fácil. ¿Por qué? Porque nosotros no recibimos ya recursos del gobierno, recursos públicos por parte del gobierno federal. Esto no nos debe de espantar, esto no nos debe de crear un pánico escénico y decir que la vida del comité se termina. No, hombre, al contrario. Esto tiene que ser una estrategia de planeación, de desarrollo. Ya tenemos un plan estratégico, estamos creando todo un plan mercadológico. Tenemos que entender que la gente lo que quiere es tener sentido de pertenencia, también que los atletas debemos hacer una gran alianza con ellos en el sentido de que ni ellos ni nosotros podemos solos, tenemos que coordinar esfuerzos, tenemos que coordinar estrategias, pero también no dejar de tener una relación de respeto con los gobiernos. Claro, en ese sentido, bueno, tiene muy poco que visitaron al presidente Thomas Bach. ¿Qué transmite el presidente respecto al Comité Olímpico Mexicano? Hemos visto en declaraciones, ¿no? Que está contento con la posibilidad de volver a México, precisamente por todo lo que representó el movimiento olímpico y los primeros Juegos Olímpicos y todo. ¿Qué transmite el presidente en este aniversario número 100? Pues él lo que nos dijo que primero se sentía muy orgulloso de que México estuviera claro de que debe de ser un parteaguas. Platicando con Thomas Bach, yo fui muy clara y le dije, este debe de ser un parteaguas para cambiar, para entender, para mejorar, para fortalecer y aceptando los retos de un mundo, un tema sustentable, sostenible, entrar a la vanguardia de las estrategias deportivas globales, el entender que tenemos que estar más cercanos a la sociedad a través de un olimpismo 365. También tenemos que, yo le comentaba que el tema de género debe ser una lucha constante que no puede ser eh, este,
invisibilizada por los temas modernos, que las mujeres somos personas que estamos aportando al cambio del deporte, que hemos llevado una lucha desde hace muchos años y que es momento también de entender que estas nuevas etapas deben de hablarse, discutirse, analizarse, darle reglas claras y esto nos va a permitir ir hacia un cambio claro y constante. El presidente Thomas Bach dijo que era importante cuidar mucho a los atletas, darles un espacio seguro, que era importante fortalecer siempre la imagen del Comité Olímpico Mexicano como con una muy clara y buena gobernanza, siempre de respeto, pero el decir las cosas cuando están equivocadas no deben de ser señalamientos para dañar, sino para mejorar. Claro. Y que es importante mantener una relación sana con el gobierno, que, pero que intentamos que el modelo ya cambió. Entonces, viniendo de un hombre como Thomas Bach, creo que es una oportunidad muy grande para demostrar que México está aceptando los cambios, pero que también eh, necesitamos evolucionar. Él dice, lo tienen que ser más fuertes, más rápidos, más altos, pero unidos. Eso es muy importante y bueno, pues estamos tratando de seguir construyendo unidad. No es fácil, no es fácil, todos tenemos diferentes maneras de pensar y hay que respetarlas, pero al final de cuentas hay que tratar de lograr los cambios. A final de cuentas, esa es parte importante, ¿no? Del movimiento olímpico, ¿no? Eso está, es la esencia del olimpismo, ¿no? Y ahorita que me menciona ese eslogan, ¿no? Que fue en los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? Siempre unidos, ¿no? Creo que es lo Siempre más unidos. importante. Presidenta, hablaba un poco del tema de género. Pues bueno, en estos 100 años a usted le tocó vivir un momento histórico, ¿no? Al convertirse en la primera presidenta al frente del Comité Olímpico Mexicano. ¿Qué representa eso para usted? Una responsabilidad muy grande. Por supuesto que las mujeres tenemos también que demostrar nuestra capacidad. No es fácil, no es fácil porque creo que es un camino todavía largo. Tenemos que cuidar muy bien el tema de que el Comité Olímpico sigue evolucionando en todo lo que es los estatutos, en cómo es su manejo político, en todo su manejo social. Bien lo decías, a mí me toca ser la primera mujer electa con voto secreto, la primera elección con voto secreto, con una transparente, cambiando toda lo que se venía haciendo de 98 años para atrás. Y creo que es una oportunidad para demostrar que el Comité Olímpico Mexicano, sean hombres o sean mujeres, siempre va a llegar a un buen puerto. Por supuesto, el movimiento olímpico siempre ha estado muy presente en usted, ¿no? Ahora como dirigente, pero también como atleta, ¿no? ¿Qué ha representado el movimiento olímpico en su vida? ¿No? Pues ¿Cómo lo ha hecho una filosofía? Ah, ahí está. lo he hecho. El movimiento olímpico para mí fue la gran oportunidad para cambiar mi vida. Yo vengo de la cultura del esfuerzo, yo nací en Coacalco, Estado de México, fui y viví eh, más de 15 años en Tlatelolco, pero nosotros perdemos nuestra casa en 1985. Cuando viene el temblor, nosotros perdemos nuestro hogar, mi familia y yo, nos tenemos que mudar a Ciudad Nezahualcóyotl, empezar de cero, y quien me cobija desde un principio fue el deporte de los clavados, mi institución, que fue mi equipo, el Seguro Social, pero quien me brinda una oportunidad de darme el valor de lo que significaba representar a México ante el mundo fue el movimiento olímpico, fue el Comité Olímpico Mexicano. El Comité Olímpico Mexicano me dio la oportunidad de ir a 4 Juegos Olímpicos, Seúl, Barcelona, Atlanta, Sydney, ser una de las mujeres más reconocidas en mi especialidad. No logré la medalla olímpica y eso no me ha creado ninguna frustración. Al contrario, me dio la oportunidad de saber que las mexicanas podíamos y también creo que es muy importante decirlo.
Gracias al deporte, yo tuve la oportunidad de estudiar. Yo soy licenciada en Derecho, también tengo una maestría en Administración Pública y un máster en Organizaciones Deportivas. Y aquí lo que uno debe de entender es que el movimiento olímpico no solamente es deporte, es integral, es un beneficio para tu vida, es un estilo de vida donde tienes que procurar que lo físico vaya con lo mental y que tienes que entender que hay reglas en la vida, que tienes que respetarlas, que a los competidores los tienes que respetar, a tus oponentes, siempre respetarlos, siempre admirarlos y saber que tú también los puedes vencer. Entonces, creo que el movimiento olímpico es muy valioso y por eso estamos replanteando todo el esquema para que niños y jóvenes empiecen a acercarse más al movimiento olímpico y lo entiendan y lo valoren como lo valoramos nosotros. Por supuesto, y ya para finalizar, digo, es la primera vez que yo tengo la oportunidad de entrevistarla aquí Gracias. en la oficina, pero en realidad se respira olimpismo, ¿no? Hay fotos de medallistas y qué maravilla poder asomarse por la ventana y tener la pista de atletismo, más para allá está la alberca. Es decir, el CEDOM como tal también es parte importante, ¿no? Del olimpismo y cómo así esa labor de volverlo a llenar de vida, ¿no? Que se escuche la gente entrenando. Pues ha sido difícil, difícil porque los recursos son escasos, pero hemos hecho estas estrategias para que sea autosustentable. Vamos a iniciar una campaña fuerte, importante para favor de todos nuestros atletas. Tendremos que también, lo que el Centro Deportivo Mexicano significa es, este centro se hizo para que los atletas que iban a Juegos Olímpicos del 68, que iban a representar a México, tuvieran un espacio donde entrenar. Es obvio que ya el deporte en México es sistematizado por todos, desde 1988 hasta la fecha que ha existido la dirección de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, pues es muy claro que este centro eh, tiene que también cambiar y evolucionar, que no solamente pueden estar los atletas olímpicos, sino que también aquí pueden empezar la iniciación deportiva a los atletas, donde aquí pueden venir y capacitarse, donde están empezando a venir nuevamente los países a tener campamentos de entrenamiento, donde estamos buscando que los recursos sean bien implementados para que esto fortalezca el movimiento olímpico a través de los deportistas. A nosotros nos llena de gusto, de satisfacción, de confianza cuando los atletas aquí vienen, entrenan, hacen campamentos con Panam Sports, cuando tenemos gente de todo el centro Caribe, de Centroamérica y del Caribe, donde vienen a entrenar y donde venimos a compartir en nuestros conocimientos mutuamente, pues eso es un valor agregado, ese es un valor agregado y también tenemos que aceptar que en esta sistematización del deporte, pues hay actores importantes como los institutos del deporte, Claro. como los municipios, como los estados, que tenemos que tener una coordinación respetuosa, amable y siempre coordinada a favor de los atletas. Los atletas son el actor principal del movimiento olímpico, aquí y en el mundo. Aquí en México tenemos que cuidarlos, tenemos que darles todas las oportunidades para que ellos cumplan un sueño olímpico. Cada vez es más difícil seleccionarse porque el deporte ha evolucionado y el deporte no puede ser solamente para los que puedan tener los recursos, sino para todos. Hay países que siguen siendo potencias y si nosotros como México no cambiamos nuestro sistema, nos vamos a ir alejando de las grandes oportunidades para nuestros atletas. Tenemos que entenderlo, tenemos que aceptarlo y estos 100 años son el inicio de un cambio, de una proyección y que no nos debe de dar miedo, ¿eh? Los miedos lo único que hacen es o apanicarte y hacerte que falles o lo asumes con tal responsabilidad para seguir adelante y lo que tú puedas conseguir a favor siempre, siempre será bienvenido. Y lo que no logres hacer, pues tienes que dejar un escalón eh, para que el que venga siga creciendo, siga fortaleciendo, siga mejorando y al final para los atletas.